Buenos días a todos. Bueno, figurita repetida, estarán cansados de verme ya. ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir? Qué hinchada, ¿viste? Yo traje mi propia hinchada. Eh, Tengo el gusto de acompañar, en este caso, al profesor Ricardo Gorosito, Pablo Schiavi, Natalia Veloso, que serán los encargados de abrir la jornada de hoy. En primer lugar, hará uso de la palabra Pablo Schiavi, que es profesor de la Universidad de Montevideo y de la Universidad del Estado, de la Facultad de Derecho. Él tiene a su cargo la exposición sobre la buena administración electrónica. Bueno, muchas gracias, Graciela. Muy buenos días para todos. Es un verdadero placer contar con todos ustedes aquí en este nuevo 14º Seminario Internacional de Derecho Administrativo. Ayer pensábamos lo que fue cuando arrancamos allá hace 14 años con Augusto en realmente un sueño y hoy más que una realidad. Y bueno, como todo ha cambiado, el tema que se nos asignó para esta mañana es, como bien dice Graciela, el concepto de buena administración electrónica, y ahí nosotros queremos, más allá de lo que ustedes puedan leer en lo que va a ser la publicación de de este seminario, vamos a hacer 3 partes para un poco enfocar y encauzar este tema, que es un tema del cual se habla mucho, no solo en Uruguay, sino también en la región y en el mundo. En primer lugar, todo lo que refiere a la contextualización de este tema creo que es algo bien importante. En segundo lugar, todo lo que refiere a la conceptualización del tema. Y luego vamos a compartir con ustedes unas pequeñas reflexiones, sobre todo para dejar pensando a todos los aquí presentes de algo que ya está presente con nosotros y que obviamente no reconoce techo y tampoco reconoce límites, como es todo el tema de los impactos de las tecnologías, no solo en el derecho administrativo en general, sino también en el derecho, en el derecho general, en el derecho administrativo en particular. En cuanto a la contextualización, nosotros hoy estamos viviendo, nosotros siempre, bueno, lo hemos publicado, un verdadero cambio de paradigma del cual nosotros todos los aquí presentes somos contemporáneos, en el sentido que hay un cambio que implica de la presencialidad casi absoluta para vivir como personas en sociedad a la virtualidad. O sea, prácticamente hoy buena parte de lo que hacemos lo hacemos en forma virtual. De hecho, nos están acompañando más de 50 personas en este seminario vía Zoom, lo cual demuestra que hasta la forma de las jornadas de educación han cambiado, ha cambiado la forma de trabajo, ha cambiado con el teletrabajo, la medicina con la telemedicina, etcétera. O sea que creo que ese es el principal punto de partida, o sea, el paso de la presencialidad a la virtualidad. Y en especial en el derecho administrativo también otro fenómeno al cual estamos asistiendo es el fenómeno de la despapelización, y eso ustedes seguramente todos lo hemos visto en nuestros despachos, en nuestros estudios, en la administración pública, en los estudios privados, donde cada vez vemos menos papel en los escritorios y todo eso está dentro de la computadora. Eso es un cambio grande, es un cambio que a veces no somos conscientes de eso y de lo que implica, porque para poder hablar hoy de buena administración electrónica, de acto administrativo electrónico, de procedimiento electrónico, de compra pública electrónica o hasta de función pública electrónica, tenemos que tener en cuenta dónde estamos parados y dónde estamos ubicados. Ahí es donde nosotros, cuando elaboramos la tesis, nos planteamos, bueno, a ver, ¿cómo hacemos con los cimientos e institutos clásicos del derecho administrativo, cómo nosotros los traemos para acá? Y ahí es donde se nos plantea el primer dilema para compartir con todos, es si estamos siempre nosotros, desde que arrancamos, bueno, en la facultad, estudiando como estudiantes o en la carrera docente, se planteaba que el derecho administrativo era un derecho en constante evolución. Y ahí es donde hoy nos planteamos si no asistimos quizás por primera vez a una verdadera disrupción entre lo que era el derecho administrativo tradicional y lo que es el de hoy y lo que es el que viene. Ahí nosotros creemos que esto ha impactado mucho y realmente ha pegado fuerte, digamos, en los cimientos del derecho administrativo, y encontramos en el estudio de los principios del derecho administrativo, que muy bien se ha hablado durante toda la jornada de ayer, y en particular en este principio de buena administración, quizás la clave para hacer ese nexo o puente
entre los institutos clásicos o cimientos del derecho administrativo con estas nuevas dimensiones electrónicas de todos esos institutos. Creo que no vamos a repetir, porque han sido muy buenos los desarrollos de ayer, sobre todo en cuanto a la conceptualización del principio de buena administración, pero entendemos que la dimensión electrónica de ese principio de buena administración es hoy el nexo entre lo que siempre ha sido el derecho administrativo, que de ninguna forma tenemos que dejarlo de lado, sino que van a ser los cimientos en los cuales se construye el derecho administrativo de hoy y el que viene, porque hace pocos días participamos de una jornada, acá está el doctor Celorio que nos acompañó, también entre otros profesores, donde ya se habla de inteligencia artificial y cómo impacta la inteligencia artificial en nuestra disciplina. O sea que esto tampoco paró con esto que vamos a ver hoy, sino que ya sabemos hacia dónde vamos. En cuanto a la contextualización, creo que por lo menos estamos todos en línea. En cuanto a la conceptualización, creo que en todos estos procesos de transformación digital hay 3 dimensiones bien claras que tenemos que tener en cuenta y vamos a ver cómo el principio de buena administración y de buena administración electrónica está presente en todas. En primer lugar, la dimensión regulatoria, o sea, nosotros no podemos regular los institutos clásicos y los elementos básicos del derecho administrativo con las regulaciones de ayer. De hecho, nuestro país hoy es referente en cuanto a la regulación, y en cuanto, ya sea a nivel legislativo o reglamentario, de lo que es la administración pública electrónica. Nosotros tenemos una regulación del acto administrativo electrónico, tenemos una regulación del procedimiento administrativo electrónico, del expediente electrónico y de la firma digital, entre otras cosas. O sea que regulaciones nuevas y regulaciones que se adapten a los tiempos que corren son imprescindibles, porque ¿cómo le damos nosotros certeza o validez al acto administrativo que hoy está firmando un jerarca en Presidencia de la República en forma digital si no tenemos un soporte legislativo o regulatorio que le dé certeza a esa firma? O sea, esa es una gran pregunta, y de hecho ya lo tenemos, hay otros países que no lo tienen. Con lo cual, la dimensión regulatoria es esencial. Nosotros hoy tenemos un respaldo a nivel, por ejemplo, de contratación pública que respalda todo el procedimiento de contratación pública digital. ¿Quién se hubiese imaginado hace unos años, cuando yo me acuerdo cuando entré a la administración pública, uno recuerda lo que eran las aperturas de ofertas, y era una sala como esta llena de gente, con escribanos, con oferentes, y hoy las aperturas de ofertas son completamente en línea y sin gente, sin personas. O sea, las personas están y no se ven, o sea, está todo automatizado. Lo mismo pasa con la función pública, otro gran capítulo de nuestra disciplina, donde todos los concursos hoy se canalizan a través del sitio de Uruguay Concursa. Lo mismo, ¿dónde están los papeles? ¿Dónde están los currículums? Están todos cargados en esa base de datos de Uruguay Concursa. Y lo mismo con la Agencia Reguladora de Compras Estatales. Entonces, ahí es donde nosotros vemos realmente ese cambio de paradigma, porque si yo le digo a un jerarca, a un ministro, a un director de secretaría hace 10 años, mirá, no vas a firmar más actos administrativos en papel, seguramente se reiría. Este viene del futuro, ¿qué está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? No lo podría creer. Y hoy la gran mayoría, por lo menos dentro de la administración central, de los actos administrativos electrónicos se están firmando en formato digital, o sea, no firma papel. O sea que ahí la dimensión regulatoria es esencial y es el principio de buena administración electrónica el que tiene que ser nuestro eje central para que esto funcione. Porque obviamente, si no funciona, obviamente acá siempre el que está del otro lado tenemos que brindar los mejores servicios públicos y los servicios públicos con la mayor calidad posible. La otra dimensión que hace al principio de buena administración electrónica refiere a todo el tema de la infraestructura tecnológica que nosotros tenemos que contar como organismos públicos para poder hacer todo esto que estamos haciendo. O sea, si nosotros no contamos con la infraestructura adecuada, obviamente por mejor regulación que tengamos, obviamente no va a funcionar si yo cuando convoco a una licitación pública en línea, cuando van a cargar las ofertas el sistema se cae, o se presentaron 5 ofertas, pero el sistema tomó solamente 3 de 5. O sea, eso genera mucho ruido hacia los participantes de la licitación y obviamente ese proceso licitatorio no va a terminar bien.
O sea que la infraestructura tecnológica es esencial. Nosotros también tenemos una regulación bien importante que regula. Ahí tenemos, entre otras cosas, a la cabeza la unidad de certificación electrónica. Hay un gran rol en toda la agenda digital por parte de AGESIC, donde se está encargando, bueno, de acompañar todos estos procesos, y la agenda digital de Uruguay es realmente referente, como dije al comienzo, a nivel regional. Otro aspecto bien importante, que obviamente algo se dijo también ayer en las exposiciones, refiere al impacto que esto tiene en las culturas organizacionales de la administración pública. Acá recordemos, y esto se vincula mucho, por ejemplo, con el último código ética que en nuestro país tiene base legislativa, donde se habla, entre otras cosas, que la capacitación de los funcionarios públicos hoy no es una obligación, sino que también es un deber ético, la capacitación, la formación, y nosotros tenemos que trabajar para que esos funcionarios que hoy están del otro lado de esta administración electrónica estén en condiciones de trabajar de la mejor manera y que se los haya capacitado para eso. O sea que ahí vemos un poco dimensión regulatoria, dimensión de infraestructura, dimensión en cuanto a las culturas organizacionales. Ahí tenemos quizás dos problemas que hay que trabajar, que son el tema de las llamadas brechas, que obviamente generan todos estos procesos de transformación digital. En primer lugar, hay una brecha tecnológica que, por suerte, en nuestro país, que es uno de los países de América con mayor tasa de universalidad y de acceso a Internet, no se sufre tanto como en otros países. Pero si yo monto toda la administración electrónica y el 10%, 15% de la población accede a Wi-Fi, obviamente, ¿a quién le van a llegar esos servicios públicos? Ese quizás no es un problema tan importante para nuestro país, como sí lo puede ser a nivel de lo que son las culturas organizacionales de la administración pública, las brechas generacionales. O sea, ahí sí tenemos un problema donde quizás la población de funcionarios públicos tiene a veces una determinada edad donde no crecieron y no se formaron en todos estos temas, y obviamente de ahí que vuelva ese deber ético de capacitar y de capacitarse, de formarse para poder familiarizarse con todos estos sistemas. Si será esto importante a los efectos de la buena administración electrónica. Ya la Carta de Derechos Fundamentales, por ejemplo, la Unión Europea habla e impone a las distintas administraciones públicas en Europa que trabajen en esto y que esto se materialice en los hechos. Porque el problema quizás con los principios no es solo enumerarlos en leyes o en decretos, sino que sean ejecutados y que se materialicen en la realidad. Por suerte, en estos últimos años hemos visto cada vez más leyes y decretos a nivel de Poder Ejecutivo, como reglamentos, entes autónomos, servicios descentralizados, que empiezan a tomar la buena administración como parte de la motivación de los actos administrativos. O sea, si bien ayer yo recuerdo lo que muy bien dijo el profesor Esteva, o sea, la base constitucional, la fuente constitucional de la buena administración en nuestro derecho, es bien saludable que cada vez más en actos administrativos, en decretos, en resoluciones a nivel de Poder Ejecutivo y de todo el Estado uruguayo se empiece a hablar de este concepto de buena administración. O sea que tenemos una dimensión regulatoria, una dimensión tecnológica, una dimensión quizás de formación y capacitación, y después tenemos, creo que, tres ejes bien importantes que también hacen a la buena administración electrónica. En primer lugar, la transparencia. En segundo lugar, todo lo que refiere a la seguridad vinculada con la confidencialidad de la información, y por último, la ética pública. La transparencia, obviamente nosotros vivimos y somos un Estado de Derecho donde existe una ley de acceso a la información pública y donde la transparencia es sinónimo de Estado de Derecho. O sea, no hay Estado de Derecho sin transparencia. Entonces, la transparencia también adquirió en estos años una dimensión electrónica. Basta solo con recordar que cuando se sanciona la ley de acceso a la información pública, esto fue en el año 2008, la ley 18.381, alcanzaba, pero que en aquel momento ya era un gran logro, con que los sitios web oficiales publicaran la información pública en sus portales. Eso era un logro para la época. Pero hoy, muchos o bastantes años después,
ya eso no alcanza, porque hoy este ciudadano hiperconectado, en una sociedad hiperdigitalizada, no le va a alcanzar solo con que se publique esa información pública, sino que exige la interacción entre el Estado y el ciudadano. ¿Cómo se vio eso y cómo se materializa? Y bueno, hoy cada vez tienen un rol más protagónico las redes sociales institucionales como canales de interacción y de transparencia entre el Estado y los ciudadanos. Eso lo vimos claramente en lo que fue la pandemia del COVID, donde los canales oficiales del Estado, por ejemplo, cuentas de Twitter del Ministerio de Salud Pública, eran la principal fuente de información que, entre otras, ¿no? Obviamente, donde el Estado informaba, por ejemplo, dónde iban a ser los vacunatorios, qué población se iba a vacunar primero. Todo eso salía primero en las redes y después los medios los levantaban. Incluso tuvimos ministros muy activos en redes e incluso dialogando con ciudadanos. Obviamente eso siempre hay que graduarlo, pero era absolutamente impensado que un ciudadano común le hiciera una pregunta en una red social a un ministro y que el ministro le contestara. Incluso en esta gestión de gobierno, el propio presidente de la República en sus redes sociales, por ejemplo, comunicó cambios de ministros. O sea, es parte del mundo en el cual estamos viviendo. O sea que ese tema de la transparencia creo que es sinónimo también de buena administración electrónica en esta nueva dimensión. O sea, ya no alcanza solo con publicar lo que la ley nos exige, sino también ese ida y vuelta con este nuevo ciudadano que no es el mismo que teníamos hace unos años. En segundo lugar, todo el tema, ¿qué nos exigen estos procesos de transformación digital como otro eje central? Y bueno, la confidencialidad y el uso responsable de la multiplicidad de datos e información sensible que manejamos. Desde el momento que nosotros digitalizamos todo el aparato estatal, se digitalizan todos los datos de todos los ciudadanos. O sea, hoy tenemos bases de identificación civil, entre otras, que bueno, en los últimos tiempos lamentablemente algunas han sido hackeadas, o sea que hay que maximizar los esfuerzos en lo que refiere a la seguridad de la información para que eso no vuelva a ocurrir y para adoptar los estándares mínimos de seguridad. Eso también es buena administración electrónica. Y por último, todo el tema de la ética pública. O sea, nosotros tenemos que tratar de que la ética pública se plasme en todos estos procesos. Hoy la inteligencia artificial se discute en el mundo cómo se compatibiliza la inteligencia artificial con la ética pública y cómo compatibilizamos todos estos fenómenos con las personas que están detrás de esto. Porque acá recordemos el rol instrumental de esta disciplina al servicio del ciudadano y al servicio de las personas. Entonces, yo creo que con las dimensiones que hemos visto y respetando estos pilares fundamentales, entendemos que este principio de la buena administración en su dimensión electrónica es, en primer lugar, un principio general de derecho, como se dijo ayer, es a su vez un principio irrenunciable y es el verdadero nexo entre lo que fue el derecho administrativo clásico y tradicional y lo que es este nuevo derecho administrativo, porque obviamente ha cambiado y ha cambiado mucho, y recordemos que estos fenómenos, al impulso de las tecnologías, de la información, de la comunicación, no esperan, o sea, por lo general el derecho los corre de atrás, y fenómenos como el teletrabajo, que ya existía, y hoy Uruguay tiene su primera ley de teletrabajo, como la telemedicina, que ya existía, y el derecho viene a reconocer, pero no crear la telemedicina, ni el derecho tampoco crea el teletrabajo, sino que le da una regulación y regla de juego clara, son claros ejemplos donde incluso hasta los tiempos legislativos, de discusiones parlamentarias, cambian porque estos fenómenos no tienen los mismos tiempos que tenían antes de cualquier instituto. Yo antes, por ejemplo, cuando se regulaba, se me ocurre el contrato de compraventa civil en el Código Civil, esa regulación se regulaba una vez y duraba más de 100 años. Y hoy estos fenómenos son cambiantes. O sea, el común denominador de todo esto es el permanente cambio y lograr tener regulaciones que sean acordes, que sean flexibles y que por lo menos sienten reglas de juego claras para todos. O sea que, respetando el tiempo, me queda un minuto, insistir
con la importancia de la buena administración electrónica como principio irrenunciable en la administración pública del siglo XXI y como principal nexo y correspondencia entre el derecho administrativo de siempre y el derecho administrativo de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Schiavi, por su exposición. Me siento parte de la brecha generacional. Lo único que he logrado es cronometrarle el tiempo para mostrárselo en el celular, pero nada más. Aprovecho que omití al principio a saludar a todos los que nos acompañan a través de la plataforma Zoom. Muy buenos días para todos. Seguidamente, tengo el gusto de presentar a la profesora Natalia Veloso, profesora de la Universidad de Montevideo y de la Universidad de la República, Facultad de Derecho, que hará uso de la palabra en el tema La buena administración en empresas estatales y empresas con participación estatal. Natalia. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. También saludamos a los colegas que están a través de la plataforma Zoom, que como dijo el doctor Schiavi, son muchos. Así que bueno, para no dar, por supuesto, agradecimiento al profesor Augusto Durán por haberme invitado. Para no dar más rodeos y en definitiva para ingresar al tema que me ha tocado hoy, voy a capitalizar lo que ya se ha hablado y muy bien en la sesión pasada, en el día de ayer, sobre el concepto y el alcance del principio de buena administración. O sea que simplemente me voy a referir a lo que es una definición que considero que hoy en día ya la podemos considerar una definición clásica, que es la definición que ha dado el profesor Augusto Durán Martínez sobre lo que es la buena administración, y referirme a ese concepto que él maneja didácticamente muy bien cuando dice que la administración no puede ser sino buena, y si no es buena, es ilegítima, para después inmediatamente agregar en su análisis la importancia de pensar en que esa legitimidad o ese ajuste al ordenamiento jurídico no solamente tiene que ser un ajuste de los fines, sino también un ajuste de los medios a través de los cuales se alcanza ese fin. Si nosotros pensamos o si traslado esos conceptos tan ricos a lo que es la actividad empresarial del Estado, que es el tema que me toca a mí, podemos visualizar que en realidad, por lo general, los fines que persigue el Estado a través de la actividad empresarial, a través de su actividad empresarial, son diversos, pero son fines en sí mismos legítimos, ¿verdad? Donde se nos puede plantear alguna duda y donde en definitiva hoy yo los invito a hacer un ejercicio, que es lo que pretendo de mi exposición, es en cuanto a los medios que hoy en día la administración está eligiendo para llevar adelante su actividad empresarial. Concretamente, la pregunta que les quiero proponer, y es la pregunta que me hago en el trabajo que he dejado por escrito, es si los vehículos jurídicos a través de los cuales el Estado está cumpliendo actividad empresarial son o no acordes a nuestro ordenamiento jurídico. Eso es un ejercicio lógico que lo vamos a hacer en dos partes, los invito a que me sigan y básicamente va a consistir en mirar por un lado cuál es nuestro ordenamiento jurídico en la materia de la actividad empresarial del Estado, ver la realidad y lograr un contraste para poder llegar a una conclusión. En cuanto al marco jurídico, dos precisiones bien importantes que son bien singulares de nuestro país, de Uruguay. Haciendo un pequeño estudio de derecho comparado de la región, advertí que algo que a mí por lo menos me llamó bastante la atención, que es que no en todos los países de la región existe, como sí existe en Uruguay, una regulación constitucional de la actividad empresarial del Estado. Para nosotros es prácticamente impensado pensar que no esté en la Constitución, que la fuente de derecho que regule la actividad empresarial del Estado no sea la Constitución con un estatuto que en nuestro caso tiene más de 20 artículos. Bueno, mirando las constituciones de la región, advertí que salvo el caso de Ecuador, que tiene un articulado, no un articulado como el uruguayo, pero sí tiene unos cuantos artículos que regulan la actividad empresarial del Estado, nuestro Estado es sin duda el que tiene la regulación más exhaustiva en la Constitución y que ha optado por un camino distinto, que es esa regulación en la Constitución, cuando los otros ordenamientos han optado por el camino de la delegación legislativa, es decir, que sea la ley
para cada caso concreto o en algunos casos con carácter general, la que regule la actividad empresarial del Estado. Eso es un fenómeno que ya les digo es bastante singular y que necesariamente me retrotrae y me hace pensar en mi querido profesor Horacio Casinelli. Horacio Casinelli, al que muchos de ustedes conocerán, fue mi primer contacto con el derecho público y en cierta medida, junto con el profesor Del Piazzo, es a quienes les debo la vocación por el derecho público. Horacio Casinelli entraba a su primer clase con la Constitución en la mano y nos preguntaba por qué esta es la Constitución. Todos ensayábamos distintos argumentos hasta que alguien decía, bueno, la realidad es que es la Constitución porque la aprobamos conforme a los mecanismos que prevé la Constitución. Obviamente, en 2 minutos nos ponía en jaque y nos decía, ¿y cómo se aprobó la Constitución de 1830? Porque no había Constitución antes, obviamente, ¿verdad? Y ahí él exponía su criterio de convicción colectiva. Y nos dejaba con una lección que a mí, por lo menos, me acompaña hasta el día de hoy. Casinelli nos decía algo muy simple y que yo recuerdo mucho, y lo recuerdo casi todos los días, porque nos decía, la Constitución es la caja donde nosotros, el soberano, ponemos las cosas importantes. Y las ponemos en la Constitución, ¿por qué? Porque las ponemos a salvaguarda de todos los poderes de turno, del poder legislativo, del poder judicial, del poder ejecutivo. Y la ponemos en esa caja, ¿por qué? Porque ahí van las cosas importantes, y si alguien las quiere tocar, nos tiene que llamar. ¿Nos tiene que llamar a quién? A nosotros, al soberano. ¿Por qué? Porque nos tiene que llamar a plebiscito. Entonces, para los uruguayos, evidentemente, la actuación empresarial del Estado es un extremo que va en la caja de las cosas importantes. La hemos puesto ahí, y es la segunda cosa singular que les quería decir, la hemos puesto ahí desde prácticamente el comienzo de la vida institucional de nuestro país. Porque la segunda característica que tiene ese capítulo dedicado en la Constitución a la actividad empresarial del Estado, nosotros habitualmente le decimos el capítulo de los entes autónomos y los servicios descentralizados, ese capítulo no se construyó de un día para el otro. Es un capítulo construido a lo largo de las distintas reformas constitucionales en un verdadero diálogo institucional, en el cual se produce una variante muy interesante, que es algo de lo que decía el profesor Schiavi. El constituyente va corriendo de atrás los cambios. Si nosotros pensamos en la Constitución de 1830, es una constitución fuertemente centralizada, donde no hay lugar para la descentralización por servicios. Sin embargo, al igual que pasó en el resto de Latinoamérica, el proceso independentista hacía que fuera necesario, para reafirmar las identidades nacionales, expropiar esas empresas que, por ejemplo, en nuestro país estaban en manos de los ingleses. Además de eso, el Estado no tenía mecanismos para regular la actividad privada o para controlar la actividad privada. Piensen en ese embrión de Estado, en ese Estado de 1830 y en esa estructura estatal. Entonces empiezan a crecer las empresas públicas al margen claramente de la regulación constitucional que no preveía la descentralización por servicios. En ese diálogo de ajuste de la realidad, del derecho a la realidad o de la realidad al derecho, como ustedes lo quieran ver filosóficamente, la reforma constitucional y la constitución que entra en vigencia en el 1918 recoge ese cambio, recoge esa realidad de esas empresas públicas que ya estaban operando en el país y que no tenían anclaje constitucional. Y consagra un artículo que por primera vez reconoce la descentralización por servicios. Inmediatamente, casi inmediatamente de aprobada la reforma, la realidad nuevamente planteó problemas. Y comenzó a cuestionarse, la gente comenzó a cuestionarse si esa autonomía, ese único artículo que hablaba de las instituciones autónomas, realmente hablaba de una autonomía respecto del legislador. El problema, como sucede muchas veces, se suscitó con la Universidad de la República. Los entes autónomos, ¿eran autónomos respecto del Poder Ejecutivo? Sin duda, pero ¿eran autónomos respecto del Poder Legislativo? Nuevamente, los problemas jurídicos. Frente a esos problemas jurídicos viene la Constitución de 1934, ahora sí, con 13 artículos, a dar una regulación uniforme, un estatuto uniforme, que es esto que les digo, que es bastante singular en nuestro país, a la actividad empresarial del Estado. Y ahí sí, como ustedes saben, al influjo de lo que fueron todas las corrientes vallistas, comienza a consolidarse esa idea, que luego sabemos todos que no funcionó como seguramente esperaba Valle, esa idea de el crecimiento del país a través de las empresas públicas, y comienza verdaderamente el auge y la era de oro de las empresas públicas en nuestro país. ¿Qué pasa? Termina la Segunda Guerra Mundial y, como ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial determinó un desaceleramiento en nuestra economía. Esas empresas comenzaron a operar
y fíjense si eso será una realidad en Latinoamérica. Empezaron a operar como verdaderas variables de ajuste. Empezaron a contratar muchos más funcionarios de los que precisaban y el nivel de servicio y el costo que para el Estado significaba comenzó a pesar más en el presupuesto y, como ustedes conocen, se comenzó a instalar el discurso privatizador. Ese diálogo del que yo les hablo con el constituyente no cesó luego de culminada la Segunda Guerra Mundial y entrada la crisis de las empresas públicas. ¿Por qué? Porque el constituyente del 67 dice, bueno, a ver, las empresas públicas están en crisis, es cierto, tenemos que darles la posibilidad de que puedan actuar a través de formas privadas. ¿Y qué hace el constituyente del 67? Incorpora al artículo 188 de la Constitución los incisos 3 y 4 que le permiten al Estado valerse de formas de derecho privado cuando lo hace en participación con particulares. Es decir, la Constitución nuevamente acompañando la evolución histórica de las empresas públicas. ¿Dónde se produce? Hasta ahí les podría decir con claridad que la historia del Uruguay, salvo la precocidad que generó el impulso ballista, no se separa demasiado de lo que es la evolución de las empresas públicas en Latinoamérica. Pero a partir de que se acentúa la crisis de las empresas públicas, en el 90, el Uruguay realmente hace un quiebre, se desmarca de lo que fue la trayectoria de las empresas públicas en el resto de la región. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos las constituciones de la región, alrededor de los 90, casi todas las constituciones hermanas tuvieron reformas que básicamente hicieron dos cosas. Permitieron, o de alguna forma consagraron el principio de subsidiariedad en la actividad empresarial del Estado. Ya el Estado no es que participa en lo que quiere, el Estado participa de forma subsidiaria. El ejemplo más claro es la Constitución peruana, que consagra texto expreso el principio de subsidiariedad. El Estado ya no tenía libertad. En nuestro país, ese fenómeno es claramente intervenido, que se trató de llevar adelante, por supuesto, por ejemplo, con la Ley de Empresas Públicas. Ese fenómeno es claramente intervenido por algo también muy singular, que es una seguidilla de tres intervenciones de ejercicio directo de la soberanía. Frente a cualquier intento de retaseo de la actividad empresarial del Estado, por alguna razón, el soberano se alzaba y proponía mecanismos de ejercicio directo de la soberanía para impedirlos. Referéndum de 1992 contra la Ley de Empresas Públicas, referéndum del 2003 y nada más ni nada menos que plebiscito del 2004. ¿Qué determinó ese hecho histórico tan singular para nuestro país? Determinó que realmente las posibilidades de reformar esas empresas públicas que sin duda estaban en crisis y que nadie podía negar que estaban en crisis, en vez de optar por la estrategia que siguió Latinoamérica, que básicamente fue la privatización masiva, ya está medido por la CEPAL, hay grandes niveles de privatización en la década de los 90, esa estrategia se modificara o se cambiara por otra estrategia distinta, que fue la de la desmonopolización parcial. Es decir, mantenemos a las empresas públicas, desmonopolizamos parcialmente su participación y las ponemos a competir con las empresas privadas. Y aquí es donde verdaderamente yo considero que se produjo un fenómeno verdaderamente esquizofrénico para los uruguayos. Los uruguayos parecen resistir férreamente cualquier intento de privatización o de retaseo en la actividad de las empresas públicas. Sin embargo, a partir de los 90, hemos visto con absoluto carácter pacífico, tranquilamente, cómo pululan las sociedades del Estado que no tienen ningún tipo de control y se rigen íntegramente por derecho privado y que no son ni sociedades de economía mixta, ni sociedades validadas por la ley, no, son simplemente interposición de personerías jurídicas. Yo los invito a que ustedes hagan un ejercicio que es entrar, por ejemplo, en la página de ANCAP o en la página de Antel y vean cómo ANCAP o Antel se denominan a sí mismas, cuando hacen su organigrama institucional, Grupo ANCAP, Grupo Antel. Y cualquier holding privado, la verdad que le envidiaría la cantidad de hijas y nietas que tienen las empresas privadas. Tenemos al profesor Casañe. Yo no sé si ustedes saben, nosotros tenemos una sociedad del Estado en la cual somos socios de Loma Negra. De repente la mayoría de los uruguayos no sabemos de quién somos socios. Yo sí, porque como dicen en salud mental, este es mi núcleo delirante. Pero realmente estamos frente a un fenómeno verdaderamente esquizofrénico. Si alguien intenta regular o privatizar o desregularizar una determinada actividad, pero estamos hablando de que se convoca a un plebiscito. El pueblo se organiza y convoca a un plebiscito.
Y sin embargo, toleramos pacíficamente esta realidad que, si ustedes me preguntan, yo considero, o por lo menos frente a la pregunta teórica, considero que no tiene anclaje constitucional. ¿Ah? No tiene anclaje constitucional. Y esa es la segunda parte de lo que yo les quería plantear. Yo no conozco a nadie hasta el momento que haya sostenido que este tipo de sociedades, que no son sociedades de economía mixta las que reguló el 67, son interposiciones de personerías jurídicas donde lo único que hay atrás es el Estado, ¿verdad? Y sin los mecanismos, por supuesto, de control que prevé el inciso tercero y cuarto que requieren ley autorizando en cada caso. Estas sociedades, estas personerías jurídicas de las que se vale el Estado, yo no conozco a nadie que haya sostenido que son ajustadas a la Constitución. Pero sí se me ocurren algunos argumentos que alguien hoy o mañana podría llegar a ensayar para decir que efectivamente podrían llegar a tener anclaje constitucional. De hecho, no son pocas las leyes que, invocando el inciso tercero y cuarto del 188, previsto para las sociedades de economía mixta, crean este tipo de sociedades mediante ley. Bueno, eso claramente es un error legislativo, porque esos incisos están previstos para otra cosa. Le permiten al Estado valerse de formas de derecho privado bajo un montón de controles, entre ellos el control legal, si se van a asociar con un particular. No es para interponer una personería jurídica. O sea que ese primer argumento lo podríamos descartar. Un segundo argumento, que a mí es el que me preocupa, es el que verdaderamente me preocupa, es que a alguien se le pueda llegar a ocurrir, y no sé si como dicen mis hijos, no me la estoy dando en la frente, planteándolo porque alguien maliciosamente lo puede tomar. Lo que a mí me preocupa es que a alguien se le ocurra ensayar el argumento de que este tipo de sociedades pueden tener anclaje constitucional en el artículo 191 de la Constitución, que, como ustedes saben, habla de otras administraciones autónomas con patrimonio propio, cualquiera sea su naturaleza jurídica. Acá, como ustedes saben, el profesor Casinelli decía que para él podría llegar a estar el anclaje constitucional de las personas públicas no estatales. Les cuento simplemente una anécdota. Yo era muy joven, tenía 18 años cuando era estudiante del profesor Casinelli. Cuando el profesor Casinelli planteaba esta posición en la clase, él, que era muy agudo y yo, que nunca pude disimular nada con la cara, me miraba y me decía: Veloso, usted esto no la convence. Y yo le decía: profesor, yo sabía que lo tenía por escrito y no me animaba a decirle que no me convencía. Pero él me insistía: usted esto no la convence. Y le digo: y no, profesor, para mí no me convence, porque Casinelli, para llegar a esa conclusión, lo que dice es que las administraciones, en el giro, administraciones autónomas con patrimonio propio, cualquiera sea su naturaleza jurídica, podría estar hablando de las personas públicas no estatales. ¿Por qué? Y bueno, porque administración podría entenderse como una entidad no estatal, porque el giro que viene después, cualquiera sea su naturaleza estatal, podría estar indicando que esa administración podría ser una administración no estatal. Cuando le planteé formalmente al profesor que me generaba algunas dudas que administración se estuviese refiriendo a eso, el profesor Casinelli en su momento me dijo: bueno, usted tiene que estudiar, si tiene dudas, tiene que estudiar más, y si algún día llega a una posición digna de publicarse, la tiene que publicar. Cumplí con el mandato 20 años después, debido a la instrucción muy precisa que me dio el profesor Augusto Durán Martínez, que tenía que estudiar este tema, y bueno, y efectivamente publiqué. Les digo por qué me parece que aquí no podrían entrar nunca las sociedades del Estado. Y me quedan pocos minutos. Primero, porque creo que efectivamente administración en la Constitución es Estado. Segundo, porque no dice simplemente administración, dice administraciones autónomas. Y la autonomía claramente es un reflejo de una forma de organización estatal. Autónomo es, justamente en la Constitución del 34, que es donde se incorpora el germen de este artículo, autonomía se refería claramente a los servicios descentralizados. Ese giro del que se vale Casinelli, evidentemente es un giro que se arrastra de la Constitución del 34, donde, como todos ustedes saben, no se podía pensar en personas públicas no estatales por una razón muy elemental, que es que en ese momento el profesor Sayagues Lazo todavía no había inventado la categoría doctrinaria. Entonces, pensar genuinamente que en el 34 administraciones autónomas se refería a entes autónomos, y que en el 52, que es cuando este artículo 191 termina de dar el giro que tiene actualmente, se refiere a personas públicas no estatales, es un salto que por lo menos a mí me parece que no es lógico, digamos. Pero bueno, la posición está por escrito. No quiero decir que las personas públicas no estatales no tengan anclaje constitucional, simplemente planteo que esa posición del profesor me generaba dudas a los 18, me genera más dudas siendo una señora de las 4 décadas, y lo que les digo es que la plasme ahí, y que de ninguna forma pienso que eso se pueda utilizar como anclaje para entender que ahí van las sociedades del Estado. Pero como el diálogo con nuestros maestros no termina
aunque hayan fallecido, y nosotros seguimos dialogando con ellos, no porque estemos locos, sino porque nos han dejado sus enseñanzas, no me conformé con esto y fui a buscar la exposición del profesor Casinelli cuando expone esto verbalmente, no por escrito. Y el profesor Casinelli nos deja una salvaguarda, porque al final de su exposición dice, no quiero que nadie piense que poniendo a las personas públicas no estatales en el 191, alguien puede llegar a decir que se pueden crear otro tipo de entidades que cumplan actividad comercial industrial. ¿Por qué? Porque la actividad comercial industrial en nuestro país sigue siendo discrecional. Es decir, el Estado puede elegir qué es lo que hace. Pero si elige hacerlo, lo tiene que hacer a través de las figuras del 185 de la Constitución. Y la verdad que me emocioné porque fue un diálogo más allá de la vida, pero en el que el profesor me dice, mira que yo no digo cualquier estupidez, por algo soy el profesor Casinelli y quédate tranquila que nadie te va a poner la sociedad del Estado, que no las tenía tan claras en su momento cuando escribí, porque no existían como existen hoy, pero acá te dejo la solución. El tercer argumento, y termino con esto, es el que clásicamente utiliza el profesor Cajarville para decir que en realidad antes de la creación o antes de la inclusión del inciso 3 y 4 de la Constitución, ya se podían generar otro tipo de sociedades, simplemente si la ley les otorgaba a los entes autónomos o a los servicios descentralizados la competencia para hacerlo. Pero ahí no tuve que actuar porque antes de que yo me pusiera a analizar ese argumento, ya lo había hecho la profesora Ruocco, que muy agudamente en su trabajo sobre el alcance de la palabra Estado en los incisos terceros y cuartos, no se queda con la opinión de su querido profesor Cajarville y va a buscar qué era lo que se pensaba en la época. Y descubre que nada más ni nada menos los profesores Justino Jiménez de Arecha y Enrique Sayagues Lazo pensaban que no era posible constituir sociedades mediante una ley porque cualquier tipo de actividad comercial e industrial del Estado tenía que estar al amparo del artículo 100, de las formas que preveía el 185. Entonces, concluyo diciéndoles que hoy tenemos una realidad bastante parecida a la que hemos tenido durante todos los años, básicamente, de la historia institucional de nuestro país. Tenemos una realidad que existe, que está en las páginas web de los institutos y que no tiene anclaje constitucional. Existe sin los controles constitucionales debidos que el constituyente le ha dado y se ha tomado el trabajo de construir a lo largo de casi 100 años para la actividad empresarial del Estado. Lo que les quiero decir para terminar esto es que, honrando lo que es la tradición jurídica del Uruguay, hay un dato anecdótico que a mí por lo menos me conmueve y pensarán que estoy gaga, pero la verdad es que me conmovió mucho cuando el profesor Durán me encomendó estudiar este tema. En la comisión que se formó para reformar la Constitución de 1900, para la reforma constitucional de 1918, la realidad es que en nuestro país a nadie le importaba que existieran empresas actuando al margen de la Constitución. ¿Por qué? Porque veníamos de 2 guerras civiles y lo más grave que le estaba pasando al país en ese momento era decidir y definir, y lo que motivaba la reforma constitucional, era definir qué nivel de autonomía y de descentralización le íbamos a dar a los gobiernos departamentales y cómo íbamos a organizar el Poder Ejecutivo para que el país no se parta al medio. Esa era la verdadera preocupación en la Constitución de 1918. Pero había una persona a la que sí le importaba mucho esta situación. ¿Por qué? Porque consideraba que la actuación del Estado siempre tenía que estar sujeta a los límites de la Constitución. Una persona que defendió férreamente ante la Asamblea Constituyente la importancia de consagrar el ajuste en la Constitución que contemplara esa realidad que se estaba generando en el plano de los hechos. Esa persona era el doctor Martín C. Martínez. Y no nos debería llamar la atención a esta altura que hoy, 106 años después, sea el profesor Augusto Durán Martínez, su querido nieto, quien nos esté convocando hoy para pensar justamente en una realidad muy similar en los hechos y que tiene nada más ni nada menos como fondo la importancia y el enorme compromiso que nos debe generar que la actividad del Estado esté sometida a derecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Veloso, por su excelente exposición, además de muy amena. Le doy inmediatamente la palabra al profesor Ricardo Gorosito, que lo fue de la Universidad Católica en Derecho Medioambiental
y hoy es presidente del Instituto de Estudios del Congreso de Intendentes. El profesor Gorosito va a hacer uso de la palabra en el tema Buena Administración y Desarrollo Sostenible. Sí, buenos días. Agradezco muchísimo que den la oportunidad a un ex profesor de Derecho Ambiental de participar en estas jornadas, que son un hito muy importante en el año académico uruguayo desde hace mucho tiempo, felizmente. Ahora estaba, al terminar la profesora con su excelente exposición, yo me acordaba de una anécdota que alguien me contó de los debates que surgieron en torno al tema de AMDET y la creación de una especie de ente autónomo departamental, en el que un famosísimo legislador uruguayo, el doctor Martín Echegoyen, acuñó un término diciendo: no, esto no es constitucional, tampoco es inconstitucional, es paraconstitucional, ¿no? Como una manera salomónica de encontrarle una ubicación a ese fenómeno que iba imponiendo la realidad. Pero bueno, acá también, en estas materias a las que yo dediqué gran parte de mi vida, después que un día el doctor Durán, siendo decano de la Facultad de Derecho de la UCUDAL, tuviera, por sugerencia de quien fue el primer catedrático de la materia, el doctor Mateo Magariños de Melo, la feliz idea de llevar adelante la inclusión en el currículum de la facultad y en la carrera de abogacía como materia obligatoria en la introducción a la política y derecho ambiental. En todo ese tiempo, por supuesto, estuvimos trabajando, tal vez demasiado en solitario en el contexto regional, pero trabajando en torno a esa idea que Magariños difundió en el mundo sobre la existencia de un paradigma nuevo. Con los años descubrí que en la República Argentina el doctor Lorenzetti y el equipo que lo rodea también trabaja en torno a la idea de un derecho ambiental fundado en un cambio de paradigma que genera casi un ordenamiento nuevo que duplica de alguna manera al ordenamiento ordinario, le llamaba Magariños, y que hace que haya una especie de apropiación en el campo y uso ambiental de las disciplinas o ramas del derecho tradicional que vendrían a replantearse, a refundarse en función de la naturaleza global del objeto protegido. Siempre que hay que entregar un trabajo y después disertar, se me genera la duda de si debo sintetizar el trabajo que se va a tener luego en las publicaciones, o si es más importante realizar una reflexión en torno a la temática y remitir a los lectores a la profundización en el trabajo. Digo que en el trabajo traté de hacer una indagación sobre 4 temas. En primer lugar, un análisis sobre el derecho administrativo ambiental y la posibilidad, digamos así, de validar teóricamente un derecho ambiental administrativo, tomando en cuenta precisamente la vinculación con la inserción en el paradigma ambiental o en esos estudios regionales que la ciencia del derecho ambiental ordinario puede estar amparando. Luego me focalizo en el concepto de desarrollo sostenible, posteriormente en la buena administración desde el punto de vista del derecho ambiental, que puede tener ciertos matices respecto de lo que es la elaboración canónica, digamos, que puede tener
el derecho administrativo. Y finalmente, después de la lectura de un trabajo de un profesor, Martín Gali Basualdo, analizo brevemente cuáles son las consecuencias derivadas de la relación entre desarrollo sostenible y buena administración y la posibilidad de generar un ámbito de investigación, y ahí me atrevo a dar unas pautas para una investigación futura en el campo del derecho ambiental sobre el tema del vínculo entre desarrollo sostenible y buena administración. En lo más importante es partir de la base en esta investigación futura de la existencia de un derecho humano a la buena administración. Esto nos está marcando la enorme potencia que ha tenido la reflexión en el campo del derecho administrativo uruguayo, que es el que más inmediatamente manejo, que, como digo, en el título en que me introduzco al tema, pasó de ser considerado una especie de licencia poética, como dijo Justino Jiménez de Arechaga, a transformarse en esta elaboración de un principio de legitimidad de los actos jurídicos, y creo que en general un estándar que nos permite valorar la entera gestión estatal. Pero me decidí porque lo importante sería que pueda dar algunas ideas generales sintéticas y plantear qué es lo que en el fondo se dice aquí en este trabajo respecto de esta invitación que la Cátedra de Derecho o los estudiosos, los maestros del derecho administrativo uruguayo formulan al derecho ambiental, de pensar cómo generar ese mutuo vínculo entre el desarrollo sostenible y la buena administración. Este papel contiene los objetivos de desarrollo sostenible que las Naciones Unidas han planteado en su programa de objetivos de desarrollo sostenible para hasta el 2030. Yo no tengo un acuerdo completo respecto de cómo se está tratando en Naciones Unidas, cómo se está llevando a través de Naciones Unidas la política de aplicación de esto a nivel global. No tengo una identidad absoluta con esa política. Pero no puedo dejar de reconocer, no tendría ningún argumento para desechar cualquiera de estos 17 objetivos como formando parte de una buena administración. Todos ellos, desde el fin de la pobreza hasta alianzas para alcanzar los objetivos, todos ellos están, como hemos visto a lo largo de todas estas sesiones, en el corazón de lo que es la administración, alcanzando una plenitud de servicialidad para este cambio de era en que estamos involucrados, y donde conservo como una de las grandes enseñanzas que los maestros del derecho administrativo uruguayo, que aquí están, y los que no están, pero están representados por ellos, han tenido en la centralidad de la persona humana y de su dignidad como fundamento último de todo esto. Y eso vale para el derecho administrativo, vale para el derecho ambiental y vale para la obra civilizatoria que el orden jurídico y el derecho significan en todo tiempo y lugar. Entonces, partiendo de la base de que la Constitución menciona en el artículo 311 la expresión buena administración, pero que cualquier interpretación sistemática nos indica que esa es una particularización de un concepto que está inmerso, que está difundido en el propio hecho de la institucionalidad del Estado uruguayo.
tengo el deber, por practicar esta disciplina, de poner en diálogo esa mención, que digo, una mención puntual, de un concepto que anima a toda la regulación constitucional de la administración, en diálogo con el artículo 47 de la Constitución. Ese artículo 47, ya se estuvo diciendo acá, tiene una biografía que está teñida de lo que son las luchas actuales por manejar este cambio de época en que estamos inmersos. Y que por lo tanto a su enunciación inicial, que declaró a la protección del medio ambiente de interés general y estableció el deber de abstención de toda persona de cualquier acto que cause destrucción, depredación o contaminación del medio ambiente, se agrega luego en la reforma del año 2004 una expresa referencia a el desarrollo sostenible. Siempre entendió la doctrina nacional y mundial que la sola consagración del derecho del desarrollo sostenible, de la protección ambiental como de interés general, implicaba aceptar el modelo de desarrollo sostenible. Pero de todas maneras, y por lo tanto debíamos entender que efectivamente la Constitución uruguaya se inscribió a partir del año 1996 en esa corriente mundial que ha identificado la protección ambiental con el desarrollo sostenible. Pero luego entonces, cuando en la reforma del año 2004 se dice que la política nacional de agua y saneamiento se basará, entre otras cuestiones, ordenamiento territorial y demás, en una gestión sustentable y solidaria con las generaciones futuras, ahí entonces tenemos una asunción explícita de la Constitución uruguaya con el desarrollo sostenible. Otros desarrollos legales, incluso que antecedieron a la Constitución, y puede decirse que fueron luego confirmados entonces por el constituyente, ya habían planteado a nivel legal claramente el vínculo entre las políticas de protección ambiental con desarrollo sostenible de modo absolutamente íntimo en el país. Uno de ellos fue el artículo 4 de la Ley General de Protección del Ambiente del año 2000, en cuyo artículo se dice, bajo un nomen juris de deber del Estado, dice que es deber fundamental del Estado y de todas las organizaciones públicas propiciar un modelo de desarrollo sostenible. Así que entró aquí por la puerta de la norma jurídica pura y dura, dejó de vivir en el mundo de los principios y entró a cumplir aquel reclamo que Giorgi hacía y que el doctor Augusto Durán Martínez en el libro de Contencioso Administrativo, en una muy interesantísima y sugerente relevamiento de la doctrina pasada, menciona cuando Giorgi, que se mantenía, creo yo, todavía adscripto a las teorías de la buena administración como en el ámbito de lo discrecional, sin embargo decía, salvo que a una norma jurídica le dé consagración y entonces valdrá por ser contenido de la norma jurídica y será una cuestión ya de legitimidad, no habrá duda, que evade a lo meramente prudencial o discrecional. Entonces, esta es la realidad que nosotros tenemos y que nos va a permitir decir, bueno, buena administración en Uruguay es aquella que puede identificarse
desde el punto de vista del derecho ambiental como una ecogestión. La buena administración está en el corazón de la gestión ambiental. Y entonces, esto tiene un vínculo directo con que, obviamente, esa especie de reverdecimiento que el paradigma ambiental proyecta sobre las instituciones tradicionales del derecho administrativo lleva a que, por ejemplo, tengamos que problematizar, sí, ya termino, que tengamos que problematizar o complejizar los temas de vínculo vertical y vínculo horizontal entre organizaciones públicas, entre el Estado y los ciudadanos, y entrar a considerar la propia naturaleza de los ecosistemas implicados en la protección ambiental. Lorenzetti tiene una estupenda elaboración respecto de cuál es el sentido último de la renovación teórica que el derecho ambiental genera en los estudios jurídicos. Y dice normalmente que, dice en sus trabajos que los elementos de la naturaleza, los macrobienes ambientales o los microbienes ambientales, dejaron de ser supuestos de hecho de las normas jurídicas para ser los elementos determinantes de la propia regularidad que ellos proyectan sobre el derecho. ¿Por qué? Dice, porque hemos pasado al activismo de las cosas. Las cosas nos dicen cómo deben ser reguladas. Quien nos dice dónde están los parámetros de integridad del agua es el agua. Y el legislador, si hace una ecogestión, una buena administración ambiental, tendrá que reflejar en el ordenamiento jurídico ese dato que viene del ecosistema, del elemento de ambiente a regular. Termino diciendo lo siguiente. En el día de ayer, un profesor, colega costarricense, me mandó un WhatsApp, que no lo pude ver ahora, pero informaba de una sentencia recaída en un juicio en un tribunal norteamericano que estaba acogiendo una sentencia, acogiendo en la sentencia una demanda promovida por jóvenes de un estado de los Estados Unidos, exigiendo un cambio en la política del gobernador del estado, que entendían que era de mala administración porque estaba debilitando la protección de los ecosistemas frente al cambio climático. No solamente se aceptó, se permitió que la demanda progresara, sino que acogieron la demanda. Y hay entonces unos niños que lograron sortear toda la temática formal de la legitimación y demás, y obtienen entonces una condena en función de los derechos de las futuras generaciones. Entonces, esto me parece a mí que desnuda cuál es la materia que estamos tratando cuando hablamos de la buena administración en el campo del derecho administrativo ambiental o ambiental administrativo. La resolución de esta discusión queda en el trabajo y vuelvo a agradecerle muchísimo que me hayan permitido intervenir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Gorosito. Gracias a los tres integrantes de la mesa por haber hecho mi tarea muy sencilla, una tarea que es ingrata porque siempre es difícil cortar tan excelentes exposiciones. Así que muchas gracias. Seguidamente vamos a presentar algunos libros que la editorial La Ley Uruguay ha editado en estos días. Algunos están calentitos. Antes de invitarlos a tomar un café. Habrán visto que en el programa
figura una parte que dice simplemente presentación de libros, no dice qué libros, y porque no sabíamos si la suma llegaba o no llegaba. Es una obra de 6 volúmenes que ya está entregada, que la ley ha dispuesto, porque significa un gran esfuerzo editorial, no publicarla toda junta, empezando con 2 volúmenes, luego a fin de año otros 2 y en el correr del año que viene los otros 2. Pero no sabíamos si llegaban ni siquiera esos 2, a tal punto que no sabíamos si hoy la íbamos a presentar o no. Estos 2 recién salieron de la imprenta, están a la venta recién, estarán en los próximos días porque ni siquiera están registrados, de manera que están únicamente aquí para exhibirlos. Vamos entonces, en primer lugar, a presentar la suma y después a presentar este libro del doctor Pablo Schiavi, El Derecho Administrativo y las Nuevas Tecnologías. Muy bien. Bueno, aunque parezca extraño, me parece medio raro tener que presentar un libro en el que yo participé. Normalmente hay alguien más que presenta el libro que uno hace, pero bueno, fui partícipe, no autor exclusiva, por supuesto, y como ustedes saben, La Suma no es un libro de autoría de los directores o coordinadores, sino que es una recopilación de trabajos de autores que han escrito en este caso de derecho administrativo. La expresión suma es muy usual en publicaciones de este tipo. Tenemos una suma de derecho administrativo excelentemente dirigida por el profesor Casaña en Argentina, editada también por la ley. Y en nuestro caso, ustedes verán que se llama Suma de Derecho Administrativo Uruguayo. Con esto, este título me evoca hacer algunas precisiones. Como no voy a hablar del libro porque yo participé de ellos, por lo menos voy a hacer algunas apreciaciones de carácter objetivo. La primera es que se trata de la doctrina más relevante uruguaya en derecho administrativo, pero no toda la doctrina relevante, sino solo aquella que se encuentra en los registros de la ley o de la justicia uruguaya. Porque como se trata de una recopilación de, digamos, trabajos que se han hecho y que estén digitalizados, pudimos solamente compendiar aquellos que tenía la ley y tenía la justicia uruguaya, compendiados, o aquellos que los diferentes autores nos permitieron utilizar y nos facilitaron además la versión digital de sus trabajos. En segundo lugar, si bien dice que es de derecho administrativo, van a ver que hay algunos trabajos de otras disciplinas, pero que están íntimamente vinculados con el derecho administrativo, como podría ser de derecho constitucional. Son obviamente disciplinas afines. En tercer lugar, como dijimos, es solo de doctrina uruguaya, no se publican trabajos en esta suma de autores extranjeros, aunque los mismos hayan sido publicados en Uruguay, es decir que solo se incluye doctrina uruguaya. Se ha además pretendido compendiar trabajos que tengan actualidad. Hay excelentes trabajos, viejos trabajos, que ya no revisten actualidad en el momento y por tanto no se han incluido. Y finalmente, en la medida en que la editorial nos acotó, nos limitó la cantidad de volúmenes que podía compendiar la obra, en definitiva tampoco pudimos publicar todo lo que hubiéramos deseado por razón de extensión. De manera que con la precisión que hizo el profesor Durán de que estos son los 2 primeros tomos de una obra ya entregada,
concebida y producida por los tres que estamos en la mesa, entregada a la editorial que ha definido una estrategia para su edición en función de las posibilidades, como dijo el profesor, para fin de año los otros dos y el año que viene los últimos dos. Con esto queda presentada la obra. Muchas gracias. El libro que tengo hoy el gusto de presentar, que se llama El Derecho Administrativo y las Nuevas Tecnologías, es la tesis del profesor Pablo Schiavi, con la cual obtuvo su doctorado en la Universidad de La Coruña. El director de tesis fue el profesor doctor Jaime Rodríguez Arana, quien a su vez redactó el prólogo del libro. La tutora fue la profesora doctora Almudena Fernández Carvalial, y el tribunal que la juzgó estuvo integrado por los profesores doctores Rafael Rubio, Guillermo Tenorio y Victoria de Dios Vieites. Esta tesis obtuvo la máxima calificación posible, ya que se la aprobó cum laude. Con esto está todo dicho, no es preciso decir nada más. En Uruguay, los doctores en Derecho, PhD, son muy pocos. En Derecho Administrativo y además cum laude, Pablo Schiavi es el único. El libro de Schiavi, como su título lo indica, versa sobre las nuevas tecnologías desde la perspectiva del derecho administrativo. Así efectúa un análisis muy completo sobre la administración electrónica, los procedimientos administrativos electrónicos, la contratación electrónica, la electrónica en la actividad de control, las infraestructuras electrónicas, la inteligencia artificial, las ciudades inteligentes o smart city, aunque aclara muy bien, Pablo, las ciudades no son inteligentes, los inteligentes son los seres humanos, así como las llamadas fintech, servicios financieros a través de las plataformas tecnológicas. Sin poder detenerme en cada uno de estos aspectos, no puedo dejar de mencionar el acierto con que se ha tratado todo lo relativo al habeas data impropio, al sistema de infraestructura electrónica en nuestro país, no quedando en una mera descripción de los textos positivos, sino acudiendo también a los principios, como al principio de especialidad, así como la riqueza del capítulo destinado a la contratación electrónica, en donde con especial acierto se trata la sostenibilidad ambiental, las compras innovadoras, las compras públicas, verdes, las infraestructuras sostenibles y resilientes y la institucionalidad de la compra sostenible. Pero esta obra no se queda únicamente en el aspecto tecnológico. Si así fuese, no sería tan importante. Aparte del título del libro, presenta un subtítulo muy sugerente: La buena administración electrónica como principio irrenunciable en la administración del siglo XXI. Y con esto el autor se permite abordar temas sustantivos. Es que si bien las nuevas tecnologías están provocando un gran cambio en el derecho administrativo, en lo que hace al fundamento de la administración y en el relacionamiento de ésta con los ciudadanos, tomando este término en su más amplia acepción para comprender a todas las personas, los aspectos sustanciales del derecho administrativo no han cambiado. Sigue siendo un derecho basado en la centralidad de la persona humana y la administración sigue teniendo una naturaleza instrumental al servicio de los intereses generales, y esto queda muy en claro en toda la obra. La buena administración, magníficamente desarrollada en la Carta del CLA del año 2013, como principio, como derecho y como deber, se proyecta en toda su magnitud sobre las nuevas tecnologías. Hoy en día no podemos pensar en buena administración sin nuevas tecnologías. Pero las nuevas tecnologías no pueden ser usadas solo para la comodidad de los funcionarios, sino para facilitar la vida a la gente,
para hacer que la administración sirva mejor con objetividad los intereses generales. Y esto sin desconocer la brecha tecnológica existente, puesto que no todas las personas están capacitadas por igual para su empleo, con la cual un uso rígidamente generalizado puede provocar una administración inaccesible para cierto sector de la población y crear así una discriminación, lo que en definitiva se produce en una violación de derechos humanos. Todo esto es correctamente puesto de manifiesto por Schiavi en la obra que hoy presentamos. Ayer, en la mañana, Victoria Larrañaga y en la tarde, Mariela Saetone llamaron la atención sobre este tema, mostrando justamente los problemas que puede existir con la brecha tecnológica, con algunos ejemplos. Yo hoy quiero agregar uno que he vivido más bien que he sufrido. Yo confieso que por una razón de generación tengo ciertas dificultades con las nuevas tecnologías y sigo presentando, sí, ciertas, he sido autobenevolente, presentando los recursos administrativos por la forma tradicional. Como yo sé que en algunos lugares solo lo admiten online, tenía un recurso que presentar, instruí muy bien a mi secretaria, que además es inscribana, si eso ocurría, la administración no tiene derecho a privarme a mí a presentar un recurso en forma presencial. El decreto 500 tiene un artículo muy sabio que admite que los decretos pueden ser presentados en cualquier forma que acredite su presentación y el día. La administración no me puede imponer una determinada forma, como es la forma online. Si eso ocurre, tú que sos escribana, labras un acta y dejas la presentación. Cuando regresa, ¿cómo se fue? Y tuve un problema enorme, porque no querían de ninguna manera aceptarme el recurso, pero yo amenacé con labrar un acta y ahí el funcionario dijo, bueno, lo que voy a hacer es presentarlo de oficio, y me entregó el papelito con la acreditación. No por un derecho, sino porque el funcionario quiso presentarlo de oficio. A la semana siguiente tuve que presentar un recurso en el mismo lugar. Yo ya no quería volver a tropezar con ese mismo problema y decidí ensayar la presentación online. Me llevó 3 horas presentar el recurso online, porque no es nada amigable. Y cuando termino, aparece una leyenda que dice, su recurso fue presentado en forma, su expediente es tal, ahora tiene que entrar nuevamente al sistema para pedir día y hora para su presentación presencial. Bueno, No, muy fuerte. Sin palabras. Decir dónde. No. El libro que hoy presentamos tiene una muy amplia bibliografía, moderna, actualizada, muy buena, con lo que demuestra que es una labor de investigación de primer orden. Y además, todas las opiniones están respaldadas con la correspondiente cita al pie de página, lo que demuestra la honestidad del autor. Es decir, que es una obra de investigación seria y honesta. En suma, se trata de una obra, al menos en el Uruguay, única en su género, que trata acertadamente los aspectos tecnológicos en forma muy equilibrada, conectándolos con cada una de las cuestiones de fondo con que se relacionan, destacando siempre que las nuevas tecnologías, por importante que sean, no son sino instrumentos al servicio de la persona humana, que es en definitiva lo más relevante. Por eso es que debemos recibir este libro con el mayor beneplácito y felicitar a su autor por esta obra. Muy bien.
Muy bien. Bueno, simplemente antes del café, bueno, realmente muy emocionado, muy agradecido y también, en primer lugar, agradecerle a Graciela porque la suma fue un gran esfuerzo colectivo y como estuve muy emocionado no quiero hablar mucho. Y también agradecerle esta presentación a Augusto que realmente no me la esperaba y no me lo había contado tampoco. Así que Muy bien, vamos, merecida. muchas gracias. Vamos a tomar un café.